Buenos días, mis queridos amigos de Perú, paisanos. Hoy día es un día muy importante para la clase trabajadora. Todos los que hemos trabajado, es 1 de mayo, día dedicado al trabajador. Bueno, mis felicitaciones a todos los que están aún trabajando y a aquellos que ya están retirados, que hicieron lo suyo en su momento, pues también mis felicitaciones por lo que hicieron y lo que construyeron. El presente video tiene como objeto eh, hacer notar todo lo malo que está ocurriendo en este momento en nuestro país. Número uno, este señor Castillo, si se le puede decir señor porque ni a maestro llega, yo no sé cómo le dieron el título porque no tiene la capacidad de razonamiento ni de funcionamiento. Cuando se quiere defender ataca y esas son armas bajas. Tú no puedes estar atacando. Se llama de humilde porque es un humilde profesor, un humilde maestro, pero de humilde no tiene nada. Una persona humilde acepta sus errores y los reconoce y rectifica. Y no como en este caso, pues que ya se convirtió en un dictador. ¿Por qué? Porque rompe las leyes, da autorizaciones, contratos, como si el Perú fuera su chacra o fuera fuera el dueño. Hay que sacarlo del gobierno porque realmente está haciéndole daño al Perú. Y con toda esa camarilla que tiene, porque Perú Libre, según hasta el nombre está mal puesto ahí, es un grupillo, no es un partido, encabezado por un tal Cerrón, Vladimir Cerrón, que lo único que ha hecho pues es regresar al Perú ya todo adoctrinado de lo que él considera que es lo mejor para el Perú. Y el muy bruto pues ha formado un partido y se ha unido a otros que son disidentes, que son gente que está contra lo que es la democracia. ¿Para qué? Para establecer un gobierno de facto, un gobierno en el que pues puedan hacer lo que les da la gana. Imagínense, ¿no? La corrupción como está en el Perú. Ese tal Merino que le serruchó el piso a Vizcarra, le generó varias situaciones en un primer momento y contactó con las Fuerzas Armadas para tomar el poder. Desafortunadamente, pues los cálculos le fallaron. Esperó unos meses y le fabricaron otras cosas a Vizcarra. Y de la noche a la mañana, con el amén del Tribunal Constitucional, pues se convirtió disque en presidente. Y ojo que él no es presidente, el único presidente es cuando es elegido. Desafortunadamente Castillo cae dentro de esa situación. Entonces es un encargado de la presidencia. Ahora, yo pido que la gente nueva que vaya a entrar al gobierno revise todos los contratos y todas las firmas que haya hecho Merino y se le meta preso por todas las cosas que ha hecho malas también, junto con el ex funcionario, el ex encargado de la Contraloría, Alarcón, que también debe estar preso y no lo está. Entonces ellos han generado y han provocado un cisma en el gobierno de Perú. Y bueno, incluyendo, ¿no? Que hasta se han dado el lujo de que al congresista más votado, en este caso Vizcarra, pues lo saquen del camino porque pues era el único que estaba luchando contra la corrupción. Y no es un tipo, digamos, que sale a contestar, a responder, y ese ha sido su peor error. Eso lo trajo abajo y lo sacan por una vacuna. A Cerrón, a Vladimir Cerrón, lo han sacado de la gobernatura regional por corrupción, por haber dado contratos sin licitación, haber ordenado pagos de más de 800 millones. No estamos hablando de 10.000 o 20.000 o 30.000 que se gastó el Castillo en un desayuno. Estamos hablando de más de 800 millones. Por eso fue sentenciado a
menos de 4 años de prisión, cuando lo mínimo eran como 8. Pero ahí funcionan los compadrazgos y en fin, y seguramente han desaparecido muchas pruebas también. El problema es que no pueden desaparecer de todo. Ahora, a Vizcarra no se le ha permitido ejercer como congresista, se le sancionó por una vacuna, dice que no, que le dan la caricatura, ¿no? De que ha sido, digamos, un bien del Estado, pues, malversado. En cambio, a Vladimir Cerrón, pues, se va a San Marcos, lo entrevistan y le dan el puesto número 1 como ingresante, sin derecho y sin dar examen. Entonces, eso sí está bien. ¿Y quién lo permite? Pues lo permite el gobierno. Pseudo gobierno, porque eso no es un gobierno, es un desgobierno total. Con un primer ministro, si es que se le puede llamar primer ministro, un loco, que habla de Hitler. Yo no sé qué carajo tenga que hacer Hitler en esta situación. Hitler fue un dictador, fue un asesino, un criminal. Entonces, no sé cuál sea la validez que tenga de su teoría. O cuando habla de Carlos Marx, pues Marx fue un teórico. Jamás hizo uso de su teoría para verla cómo funciona. Ahora, dentro de esas circunstancias, pues bueno, vamos a hablar un poquito. ¿Qué cosa es el comunismo? Si ustedes ven el comunismo, hay diferentes tipos de comunismo, de acuerdo a la conveniencia del país o de la situación. Por ejemplo, en Venezuela, ¿qué es el comunismo ahí? El comunismo es que alguien tenga el poder y se lo repartan entre los que están a cargo del poder, en este caso Maduro y los militares. Entonces, ¿quién es el perjudicado? El pueblo. ¿En qué mejoró con ese comunismo? Le echan la culpa a los Estados Unidos de toda esa situación. Sin embargo, han entregado toda la riqueza del petróleo venezolano a, a China y, en fin, a otros, ¿no? ¿Beneficio para el pueblo para qué? Y esto no es mentira. Todos vemos que en cada ciudad del Perú, en cada ciudad de Colombia, en cada ciudad de Ecuador, de Chile y Argentina y etcétera, existen venezolanos. En el Perú hay más de 1 millón de venezolanos. ¿Por qué? ¿Porque el comunismo es rico y es bueno? No. Ahora, otro ejemplo del comunismo, en Nicaragua. En Nicaragua no podía salir electo Ortega porque no llegaba al 45%, que es lo que debe ser en realidad para ser presidente, no como en el Perú, que con menos del 10% pues sale electo a este inepto, ¿no? De Castillo. Entonces, ¿qué hicieron? Han estado 12 años luchando para rebajar, para cambiar la constitución de Nicaragua y la rebajaron al 35% porque sabían que Ortega llegaba al 35-36% y fue así como se estableció de presidente. Agarra la presidencia, otra vez la recupera porque él pensó que después de un primer gobierno, pues convocar elecciones, pues él iba a salir electo inmediatamente y no fue así. Salió la señora Chamorro. Pero bueno, esa es otra historia. ¿Y qué es lo que ha pasado con el gobierno de Ortega? Daniel Ortega, pues que nacionalizó la prensa, repartieron las residencias, todos los bienes de los ricos, entre comillas, que realmente son empresarios, y han usado todo los bienes los más fuertes, y tal es así que su hijo, pues que jamás fue guerrillero ni cosa por el estilo, ahora él es el dueño de todas las televisoras, de todas las comunicaciones, y en fin, así, ¿no? Tienen el poder absoluto. Entonces convocan elecciones y saben que pues las manipulan y las manejan, cosa que actualmente también está en Perú. Entonces, ¿qué sucede? Si hablamos de Cuba, pues no vamos a ponerle una corona a los cubanos. Los cubanos están pues, son los que menos pueden alardear de la situación del comunismo. ¿Por qué? Porque vemos que tienen hambre, tienen necesidades. Y no vean que Cuba mejoró después de que entró el comunismo. El único que mejoró su situación y su economía fue Fidel Castro y la camarilla de gentes que están alrededor de él. Ha muerto y aún conservan el poder por la forma en que controlan la situación. ¿Cómo controlan el asunto? Pues metiéndose hasta dentro de las familias
Entre cada familia, si son de 20 o 30 componentes, hay uno, dos o tres soplones que si empiezan a protestar, pues inmediatamente se llevan presos. ¿Y qué les dan? Les dan prebendas, más cupones o les dan trabajos en el gobierno y en fin. Y de ser un país azucarero ha pasado a ser un país dependiente. Vivía un país parásito, vivía de lo que le daban los rusos, bueno, ahora está viviendo de lo que le da Venezuela. Y así, entonces tenemos ahí que, pues, que Cuba no es el mejor ejemplo del comunismo. La gente pues ahí vive de cupones y en fin, entonces dígame cuál es el progreso. Que no tienes libertad ni siquiera por usar el internet es limitado. ¿Y de qué viven ahora? Pues de las remesas. Al comienzo Fidel decía pues que no necesitan dinero del extranjero, nada, pues después abrió, entonces esa gente de Cuba pues vive de las remesas que les mandan sus familiares, amigos del exterior. Eso de un lado, ¿no? Y bueno, también viven pues de lo que le pueden sacar a otros países donde se están metiendo su sistema o su ideología. Pero eso no es lo más importante es que el comunismo no paga. Me pueden decir a mí que en China evolucionó y se ha hecho uno de los países más ricos del mundo porque dejó entrar al capitalismo, no como en el Perú. Alan García pues cerró las ensambladoras de autos y otras compañías diciendo que en el Perú la mano de obra estaba mal pagada y en fin. Quizás él tuvo la intención, vamos a darle un poco de crédito en esa parte, ¿no? De que tuvo la intención de que su idea era de que se le pague mejor al peruano, pero uno no puede competir cuando no esté en condiciones de hacerlo, ¿no? Y con orgullo no se compite. ¿Qué pasó? Pues la General Motors, en fin, los que estaban ensamblando autos en el Perú, pues se fueron y se perdió muchísimo dinero, que por efecto multiplicador, pues obviamente, pues gente que proveía, eran más de 10.000 trabajadores, me parece. Entonces esos 10.000 trabajadores tenían que comer en algún lado, tenían que cobrar y tenían que gastar su dinero en industria, en el comercio, en el mercado, en bienes y servicios, ¿no? Entonces, todo ese dinero se retiró y vino una crisis de trabajo en el Perú. En medio de otras cosas, ¿no? Falta de criterio, por ejemplo, ¿no? Que si subían las medicinas, entonces él salía al balcón, ¿no? Y el ministro de Salud decía, bueno, Alan, sabes que no se puede bajar las medicinas y se incrementaban un 25%. Entonces Alan, para hacer lo que hace el Castillo, que se llama demagogia, o sea, hablar sin base, simplemente prometer y prometer y al final pues no tiene ninguna base. Entonces le decía al ministro de Salud, señor ministro de Salud en su balconazo, Alan, la gente gritaba, han subido las medicinas, inmediatamente me quita esa suba, es más, que se rebaje un 5 o un 10% más. Entonces, bravo todo el mundo. ¿Y qué pasaba? Que creaba un desbarajuste. ¿Por qué? Por no saber de economía, por no manejar la economía. Y al final de cuentas, pues dijo, no vamos a pagar la deuda externa. Entonces nadie le quiso dar dinero. Es como ahorita, por ejemplo, sin decir que dejan de pagar la deuda externa, pues la gente pues ya no quiere invertir. Yo mismo pues tenía intenciones de poner algún tipo de entretenimiento, una empresa de entretenimiento para gente mayor, pero pues en estas condiciones pues es perder toda la situación. Ahora, ese es el comunismo. Ahora, esta gente de comunismo, que es un grupillo, porque eso no es un partido, el Perú jamás fue comunista, ha logrado tomar el poder, pero con menos de 10%. Y Castillo habla que del pueblo, la voluntad del pueblo. No, señor Castillo, o maestrito, humildemente, no fue la voluntad del pueblo. Fueron forzados por las modificaciones que se hicieron en las leyes electorales. Entonces, porque si no hay votos mayores del 40 a 45%, pues entonces no debe haber nuevas elecciones. Y esa situación no se dio en el Perú. Imagínense ser presidente con menos del 10%. Y lo peor del caso, con un gobierno totalmente sin ninguna, digamos, equipo de trabajo ni nada. Ni aún Perú Libre tiene equipo de trabajo. ¿Por qué? Porque son unos cuantos pelagatos.
¿Y qué pasa con esta gente? Que en el mes de agosto, septiembre, antes de las elecciones, lo llaman a Castillo, porque no era ni siquiera miembro de Perú Libre, pero tenía algunos votos ganados dentro del magisterio. ¿Por qué? Porque había llevado una huelga, bueno, él se puso a encabezar una huelga donde demostró su terquedad, tosudez, digámosles, para no dar su brazo a torcer. ¿Y qué ganó ahí? No ganó nada. Hizo perder el tiempo a los maestros. Después de tres meses y medio, se retiraron los del Cusco, se retiraron los de Arequipa, se retiraron los de Tacna, los de Moquegua, los del norte, y al final de cuentas tuvo que suspender a esto. ¿Por qué? Porque lo que pedía ya estaba firmado y ya solamente que se tenía que esperar un plazo de 2 años dentro de esas situaciones. Y yendo un poco más, entonces él sale a decir, y no salió a decir mucho, simplemente que iba a luchar contra la corrupción. Y como todo el resto se dedicaron a arañarse entre ellos, hubo un candidato que empezó a atacar a la Fujimori y otro empezó a atacar al candidato puneño, ¿cómo se llama este? Bueno, de Acción Popular. Entonces dijo que era un ladrón y en fin. Y al final de cuentas se bajaron a todos los que estaban fuertes. Entonces, ¿quién empezó a salir arriba? Porky. Y en fin, al final de cuentas, pues ha habido mucha división. Ahora están hablando de convocar a nuevas elecciones. Y yo me opongo totalmente a esa situación de elecciones. ¿Por qué? Porque en el Perú no pueden haber 20 partidos. Eso significa que divide y vencerás. Que son los dichos de los comunistas, de los que no les gusta la integración, la unidad del país. Entonces, ¿qué ganan con esto? Pues que el que tiene poco, pues trata de asociarse y al final de cuentas logra lo que están ganando ahora. Ahora, cambian como el camaleón, como por ejemplo, ¿no? Dijeron que como Castillo a veces no les hace caso, pues dijeron, bueno, vamos a pedir adelanto de elecciones. Y ponen un proyecto para adelantar elecciones. Y al final de cuentas lo retiran. Entonces, no tienen nada, no tienen un poco de cerebro como para poder ser firmes en lo que ellos desean. ¿Por qué? Porque no tienen la base, no tienen la sustentación y la fortaleza necesaria. Ahora, ese primer ministro que es abogado de profesión y de San Marcos, probablemente por eso es que el Cerrón ha logrado el ingreso. Eso también se tiene que investigar, se debe investigar. Señores del Congreso, una persona que está con sentencia no puede ingresar a la universidad y pagada por el Estado, es un premio. Entonces, ¿dónde estamos? Y el que proclame ese Cerrón que ha repartido el dinero del pueblo en otros países, pues, y eso debe ser en el Perú, y no solamente en el Perú, sino en todo el mundo, cuando a algún funcionario, alguna persona se dispone dinero del Estado, pues debe irse preso. Y preso no menos de 8, 10, 12, 15, 20 años. Y aquel juez o jueces que exoneren o liberen de la culpabilidad de todas estas gentes, pues debe irse preso también por la misma cantidad de años. O si le rebajan, por la cantidad de rebaja que hayan hecho. Entonces, así de esa manera, y aquellos que esconden las pruebas para que, digamos, se atenúe o se aminore las penas, también deben ser castigados totalmente. Entonces, mi pedido y mi petición y mi mensaje en este 1 de mayo es que en este momento, pues, las Fuerzas Armadas se hagan cargo del poder. Yo ya recomendé ya al general Roberto Chiabra. ¿Por qué? Porque es un patriota. Si me piden a mí mi vida, yo la voy a dar por mi país, por mi patria, en cualquier momento. Este señor Chiabra, que fue general del ejército, él va a dar la vida por el Perú. Tengo la plena seguridad y lo garantizo. Y así como todos esos generales que han estado ahí, no como esta tira de comechados improvisados, pues que van y se bajan 17, 20 generales, y a los que están investigando en el BRAE, y hablando del BRAE,
pues ahora pues van a eliminar más de 30 bases militares que hay en el BRAE. ¿Qué cosa es el BRAE? Es el sitio donde están talando los árboles de la selva y limpiando la selva. ¿Para qué? Para extraer minerales. Entonces, los mineros informales están financiando toda esa situación. ¿Y quién más está ahí? Los cocaleros. Ahora están tratando de pasar una ley en la que la coca sea legalizada en el Perú. Y eso es inaudito, porque en todo el mundo la coca pues se usa con otros propósitos, ninguna con propósitos medicinales. Entonces, pues, Venezuela está sobreviviendo y está consiguiendo algún dinero no por el petróleo, sino por ser el nexo en el narcotráfico. Lo mismo en Cuba y así. Entonces, yo no sé cómo pueden estar haciendo esa situación, ¿no? Ahora, ¿por qué Castillo fue al BRAE? ¿El qué tiene que hacer ahí en el BRAE? Hubiera ido a agradecer a Arequipa, a Cusco, qué sé yo, pero al BRAE no hay una cantidad de votantes, pero sí están una cantidad de cocaleros y ellos. ¿Ya qué fue? Pues pregúntenle a él. Ahora está Karen López, pues bueno, ha sido su socia, su compinche, y aún está ahí en el poder. Y a cada rato anda quebrando la ley, anda violando la ley. ¿Para qué? Para hacer las cosas como él quiere y como se le antoja. Y eso no es aceptable. No debe ser, no debe dejarse continuar con esta situación. ¿Por qué desintegran la DININCRI? ¿Por qué? Porque están investigando a los terroristas, están investigando a los narcotraficantes y toda esa situación. Y están poniendo gente para que no los investiguen o gente que les permitan y volteen la cara donde está el problema. Ahora, elecciones. Esa gente que ha permitido que Castillo llegue al poder en el jurado electoral es la misma que está ahí ahora. Y para mí no es accidente la situación esta del alcalde Muñoz de Lima. Toda esa situación la han calculado y la han medido y pues se la han puesto así. ¿Por qué? Porque quieren poner a otro tipo que está dentro de lo que están haciendo ellos. Entonces, en consecuencia, pues para mí formar un nuevo gobierno, pero inmediatamente, y que se eliminen diferentes cosas de la Constitución. ¿Por qué? No, ¿qué ganamos con una nueva Constitución cuando la nueva Constitución pues, nos va a poner peor que Chile? ¿Qué cosa es lo que han hecho en Chile? En Chile la nueva Constitución dice que todo le pertenece al gobierno. Si tú tienes casa, pues ya olvídate, vas a seguir viviendo ahí. Pero si el gobierno dice mañana te van a mandar 20 personas para que les hagas un espacio en tu casa, pues bueno, y si no quieres, pues te votan y se ocupan de tu casa. Si tienes un carro y lo estás pagando, pues tienes que seguirlo pagando. Pero el carro no es tuyo, porque si lo necesita el gobierno, pues se lo van a usar. Y así, esa es la constitución que han hecho en Chile, la que han aprobado, y por eso votaron. Ahora en el Perú estamos para aceptar una situación así, pues no creo. En el Perú hay muchos emprendedores, conozco gente que empezaron vendiendo caramelos, chocolates, ropa, zapatos, muñequitos, qué sé yo, y hoy día pues tienen su base económica, su respaldo económico, pero en base a constancia, esfuerzo, son emprendedores. Ya mencioné en algún otro video la forma en que la gente de los Rodríguez, de los camioneros, que bueno, ahora son dueños de Gloria, del Grupo Gloria, de la fábrica de cemento Yura, entre otras empresas, ¿no? Después la familia, no recuerdo en este momento su nombre, los ayacuchanos, que son dueños de la Royal Cola, y así, un montón de gente que ha empezado de abajo, emprendedores. Ahora imagínense que a Guerrero le digan, pues bueno, tus cuentas de banco son del Estado, o a la Foquita Farfán. A cada uno nos han dado un talento, Dios, y cada uno lo explota. Y no me vengan con el cuento que los pueblos alejados, que esto y lo otro. Es como reclamar y decir, bueno, yo por qué no tengo los ojos azules, o por qué no soy gringo, o por qué no nací en este país, o por qué no fui hijo de reyes. ¿No? Estamos donde estamos y tenemos que aceptar lo que somos. Ahora en el Perú, pues he vivido y siempre me he sentido orgulloso de ser peruano. ¿Por qué? Porque es el único país donde el negro, pues,
no se le mira como negro, se le mira era tu amigo. El chino, pues es tu amigo el chino. Y he convivido con todas esas gentes, con todas las razas, ¿no? En cambio, sales al extranjero, ¿no? Incluyendo cuando he estado en Perú los últimos años, pues he visto cómo unos venezolanos discriminaban a nuestra gente que estaba haciendo limpieza en las calles y que indios feos y todo lo demás, como si ellos fueran, bueno, de otra raza, ¿no? Superior, en fin. Y eso es lo que hay. Pero tenemos que aceptar nuestras propias razas y nuestras propias situaciones y convivir. Y no podemos emparejar a todo el mundo igual. De que hay que mejorar, hay que mejorar, hay que acabar con la corrupción, hay que acabar con la corrupción. Pero para todo esto tenemos primeramente que no confiar en el Parlamento. Ese Congreso es basura. ¿Por qué? Porque hacen leyes como esta nueva ley que han hecho ahora para perdonar a los que están impedidos de ser elegidos y en fin. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Vamos a tener nuevas elecciones, se gasta un montonal de plata, de dinero del pueblo para que entran otros comechados y van a poner a su propia gente para que el robo sea más parejo. Entonces, nada que ver. Debemos ya de una vez finiquitar o terminar con esa situación. ¿Por qué? Porque no podemos aceptar que esas situaciones que eh, se están dando, pues sean las que nos hagan eh, decir cosas que no debemos. Miren, el artículo 38 de la Constitución dice, todos los peruanos tienen el deber y el de honrar al Perú. Y esto no lo están honrando, lo están deshonrando. ¿Qué hace Castillo cuando va? ¿Qué carajo tiene que ir a Ecuador, a Chile? Él no nos representa. El hecho de que se haya quitado el sombrero no significa que nos represente ahora. Nunca nos representó, ni siquiera los ronderos. Dice el artículo 38, todos los peruanos tienen el deber de honrar al Perú y proteger los intereses nacionales, así como respetar y cumplir y defender la Constitución y el ordenamiento jurídico. ¿Y qué es lo que están haciendo? Están haciendo todo lo contrario. Entonces están violando la Constitución. Entonces no podemos estar en una situación pues donde no nos están ayudando a mejorar. Vizcarra era el único que estaba luchando contra la corrupción. Ahora el artículo 46 dice, nadie significa todos, militares, policías, nadie. Eso es lo que dice el espíritu de este artículo. Debe obediencia a un gobierno usurpador. Este está usurpando cuando dice que nadie debe salir por emergencia. ¿Qué emergencia? ¿Qué carajo? Él no perdía ni un centavo, pero sí perdieron un día de trabajo muchas gentes. Incluso hasta los que trabajan para el Estado, pues tienen que pagar horas extras. Dice, nadie debe obediencia a un gobierno usurpador, ni a quienes asumen sus funciones públicas en violación de la Constitución y las leyes. La población civil tiene el derecho de insurgencia en defensa del orden constitucional y dice que son nulos los actos de quienes usurpan las funciones públicas. ¿Quiénes usurpan las funciones públicas? Los que están en la función pública, que son los primeros que deben enseñar a respetar. Si yo hago contratos, si voy a llamar a un ministro, pues no voy a llamar a un ministro pues que tiene cola que le pisen, que esté que haya estado preso o que sea terrorista o esté conectado con partidos comunistas y toda esa situación. Ahora, ¿qué es lo que habla este primer ministro? Habla del neoliberalismo, se dio el lujo de insultar al cardenal y ni siquiera sabe que el cardenal Barreto ha luchado por los pueblos jóvenes, por los pobres, y esa ha sido una de sus grandes luchas, y le va a llamar miserable. Miserable el imbécil ese, que no sabe ni aplicar las palabras exactas para esta situación. Miserable en conocimientos, y no estoy hablando de leyes, sino estoy hablando de otros conocimientos. ¿Por qué? Porque
habla tonterías. En cristiano que él entiende, habla cojudeces. Y después cambian. Lo mismo que Castillo. Es otro. Ya va a ser un año ya. 1 millón de empleos. ¿Cuántos millones se han creado? Al contrario, se han perdido muchos empleos. Se han perdido inversiones. Cada persona que trabaje en el gobierno, de ministro, de cualquier situación, tiene que ser una persona que tenga conocimiento, incluyendo el presidente de la República. Por eso es que se tiene que cambiar partes de la Constitución. Para ser presidente, pues tiene que tener muchos requisitos. Uno de ellos es el conocimiento de causa y también psicológicamente estar preparado para esa situación. No un improvisado que lo usan porque se rompe, pues lo metieron preso, entonces lo llamaron de emergencia a y entonces pues no sabe ni qué hacer. Y que con el cuento de que el pueblo ya cuando ya el pueblo se ha cansado, pues ya está igual que Sagasti. Sagasti hablaba, no, que todos los días mensaje a la nación, ¡pum! Conectado a todos los medios de comunicación, mensaje a la nación, llegan las vacunas, llega esto, se ha hecho un contrato de esto, lo otro. Y cuando viene una huelga por ahí, pues emergencia, no se puede mover por la cuestión de la pandemia y toda esa situación. Ahora Castillo no puede decir lo mismo, pero sin embargo habla de que va a haber saqueos y toda la situación. Y ellos son los que están generando esa situación. Ojo, mucho cuidado con esas cosas. Yo invito de frente a los militares para que de una vez tomen conciencia de la situación y nuevamente se reincorporen todos esos militares que fueron cesados sin saber en qué momento han traicionado a la patria o de qué situación estaban o a quién le estorbaban. Lo mismo los de la policía. Entonces, este 1 de mayo, pongámonos la bandera nacional, la camiseta del Perú y salgamos a la calle. Tenemos la Constitución de nuestro lado. Ahora van a nombrar al defensor del pueblo, a quien a su medida, a su talla, para que no le reclame más. Ya están nombrando el Tribunal Constitucional y entonces, ¿a quién van a poner? ¿Otros terroristas? A final de cuentas, ¿quién va a tener el control del país? Ese es el problema. No necesitamos dueños. En el Perú no se necesitan dueños. Y no necesitamos ni de derecha, ni de izquierda, ni izquierda, ni neoliberales, nada. Lo que necesitamos son trabajo. Y lo único que nos va a traer trabajo son las inversiones. Como lo dijo Luis Bedoya Reyes, el trabajo es lo que nos va a traer progreso. ¿Y qué es lo que nos va a traer trabajo? Las inversiones. Ahora está en nosotros crecer, está en nosotros seguir adelante. Y en este día del trabajo, pues necesitamos más capitales, pero con gente que sepa hacer un buen contrato. Y no lo que están haciendo ahora, que es un desbarajuste total. De todas maneras, un feliz 1 de mayo y ojalá que los militares no se hagan los sordos, no se hagan los cojudos, metan mano al asunto. Ok, bueno, un abrazo para todos. Gracias.